En el boom temporal les traemos Colombia en la segunda mitad del siglo XIX. La introducción. Colombia entregó a la segunda mitad del siglo XIX el mantenimiento sobre la herencia colonial, sobre los impuestos, la esclavitud y el control sobre el libre comercio. En este traemos 3 temas interesantes. Empezamos con los hechos políticos, que traen 9 puntos importantes. Uno de estos es el inicio de las reformas liberales del 7 de marzo de 1849, guiado por José Girardot López. Luego, 2 años después de la aprobación de la Constitución de 1858, el expresidente toma Mosquera, apoyando por el Partido Liberal, declarado guerra contra el Molino de Rodríguez. Acá podemos ver otros 3 temas de los más importantes que hay. Acá fue el Olimpo Radical entre 1863 y 1886. Fue un periodo donde los liberales radicales implementaron lo que se consiguió en la profundización de diferentes estados entre conservaciones liberales, y una consecuencia política fue la ruptura de los vínculos entre regiones del país. En los siguientes podemos ver también uno de los más importantes, que fue la Guerra de los 1000 días. Fue de los últimos conflictos civiles del siglo XIX y fue uno de los más largos y costosos y destructivos de la historia de Colombia. Conservadores contra liberales peleaban por la exclusión después de 1878 y por la administración del conservador Manuel Antonio. También traemos otro tema muy importante, que fueron los hechos económicos. El objetivo principal de las reformas económicas era convertir en Colombia en una Colombia rica y avanzada. Con la mejor manera de lograr eso era con medio de la exportación de productos agrícolas, como por ejemplo las reformas de la propiedad se disminuyó, y la importación de las propiedades de los ciudadanos con la Iglesia Católica. Actividades económicas. Las principales actividades económicas durante la segunda mitad del siglo XIX. Las principales actividades económicas se controlaban recursos naturales, como por ejemplo la minería, la quina, el tabaco y el caucho. También tenemos la colonización antioqueña. En la colonización antioqueña, durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, las familias antioqueñas llevaron a cabo el proceso de migración en busca de mejores zonas ricas en oro y plata. Los colonos terminaban siendo enemigos de los hacendados, ya que lucharon por defender derechos de propiedad de la tierra. También tenemos transporte y comunicación dentro de este tema de la colonización antioqueña. Fueron 3 principales transportes que sirvieron mucho en esos momentos, que fueron: gracias al río Magdalena se convirtió en una importante ruta de comercio, con lo cual se implementaron barcos a vapor. Luego, el viaje por ferrocarril, y también se construyeron vías para el telégrafo. Los hechos socioculturales. Un factor importante en los hechos socioculturales de Colombia para la segunda mitad del siglo XIX tuvo que ver con la implementación de las reformas liberales. Hubieron 3 temas importantes acá, que fueron indígenas y esclavos, reformas educativas y reformas religiosas. Dentro de este tema está la educación. La educación en Colombia a mediados del siglo XVIII fue bastante escasa, ya que solamente se daba la primaria en pueblos grandes y bachillerato en ciudades grandes como Bogotá. Otros 2 temas interesantes de estas noticias de hoy fueron la literatura y la ciencia. La ciencia se desarrollaba más que todo dentro de botánica, después del proceso de expedición de botánica de Rafael Núñez. Acá se descubrieron muchas plantas y recursos que Colombia no sabía que tenía. Y la literatura, se descubrieron también varios movimientos artísticos
Entre estos está el renacimiento de América y el modernismo, que el modernismo es un movimiento nacionalista. Uno de los precursores de este movimiento fue José Aución Silva. Si quieres saber más de noticias del boom temporal, espera el siguiente capítulo.